Buenas tardes. Este evento se realiza en el marco del programa de Argentina como país invitado en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Hoy tengo el honor de presentar al maestro Adolfo Colombres. Mi nombre es Ezequiel Maldonado López. Soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, México. Ya sabrán. Entonces, quisiera yo, antes de cualquier cuestión, hacer un breve recuento de la obra del maestro Adolfo Colombres, ya que hoy vamos a presentar dos libros verdaderamente excepcionales. El maestro Adolfo Colombres nació en Tucumán, se graduó en Derecho en la Universidad en la UBA, y realizó estudios de filosofía, literatura y antropología. Su vasta obra ensayística incluye entre los más relevantes títulos La colonización cultural de la América indígena, que es un título de 1977, Sobre la cultura y el arte popular, de 1987, Celebración del lenguaje y Hacia una teoría intercultural de la literatura, dos textos de 1997. América como civilización emergente, 2004. Seres mitológicos argentinos, de 2008. Imaginario del paraíso, ensayos de interpretación, de 2012. Y La descolonización de la mirada, una introducción a la antropología visual, de 2012. Quiero comentar que además de un excelso ensayista, Adolfo Colombres también tiene una vasta producción literaria, y yo nada más nombraría algunas de sus novelas, cuentos tiene también. Portal del Paraíso es de 1984, Territorio Final, 1987, Caraí, el héroe, de 1988, Sacrificio, de 1991, Tierra incógnita, de 1994, El desierto permanece, 2006. Adolfo Colombres vivió en México entre 1978 y 1983, donde colaboró en la Dirección General de Culturas Populares, institución que editó el libro Nuevo Manual del Promotor Cultural, de 2009. Quisiera hacer un señalamiento de dos obras que a nosotros los mexicanos han sido entrañables, como el caso de Celebración del lenguaje, que mi edición está se está cayendo, pero bueno, y esta teoría transcultural del arte, que son dos obras que las hemos comentado, hemos organizado unos seminarios, creo esto nunca se lo había dicho a Adolfo, y precisamente Teoría Transcultural del Arte se reeditó, esta es la edición mexicana de Conaculta. En fin, de nuevo tengo que decir que siento un gran honor de estar frente a ustedes. Adolfo va a hablar de dos textos: Poética de lo Sagrado, una introducción a la antropología simbólica. Este libro lo tengo. Como ven, hay una imagen allí que está presente de hindú, me imagino que es. Y el otro libro, que no lo tengo físicamente, El resplandor de lo maravilloso o El reencantamiento del mundo, de Editorial Coligüe, 2019, Argentina.
Bien, entonces, a mí me gustaría iniciar esta sesión. Hice una breve introducción respecto a poética de lo sagrado, una introducción a la antropología simbólica. Eh, Pude revisar la obra, que esta se publicó en 2015, y encontramos en ella un conjunto de tesis que el maestro Colombre sigue trabajando, afinando, y verdaderamente son esclarecedoras de aspectos centrales de nuestra realidad. Esta obra posee una enorme vigencia y nos permite encontrar de manera asombrosa explicación al momento que vivimos. Ese cita vertiginoso ascenso de la insignificancia, que es la carencia de sentido, que ya se observa a nivel universal, que viene acentuando al Homo consumens sobre Homo sapiens, ubicando el objetivo central en el desarrollo económico, por cierto cada vez más limitado, la creciente degradación de los valores. Sucede con las personas lo mismo que sucede en el medio ambiente. Se destruye un bosque para construir un conjunto habitacional al que se le bautiza como ciudad verde, donde se plantan algunos arbolitos para representar a una naturaleza abolida. Adolfo Colombres nos asombra con su enorme creatividad. En ella se hace presente los valores humanos esenciales que vamos olvidando en el dominio material. El silencio, la palabra viva y lo sagrado, la noción de eternidad, el valor y sentido de la tierra, el agua, el aire. Esta decadencia de valores, este ahondamiento del vacío, el deterioro de la naturaleza en aumento, nos conducen a encontrar en estas condiciones una explicación a este momento de enorme desazón, desconcierto, frente a esta pandemia que ha transformado la vida de los habitantes del planeta. Entonces, tengo una serie de preguntas y vamos a ver si el maestro Colombres quiere una o de una vez las digo de conjunto. ¿Cómo nos ayudan tus análisis previos a encontrar explicaciones a esta situación inesperada que nos sorprende y ha cambiado formas de vida y visiones de mundo en millones de seres humanos? Otra, el avance del vacío y en consecuencia el retroceso de la lucha por el resignificado de la vida, ¿lo consideras hoy con más presencia? ¿Qué expresiones novedosas enfrentamos? En México, para hablar de mi país, vivimos enormes crisis compartidas por muchos otros países igual, pero intensificadas por el subdesarrollo. Quiero mencionar un tema del suicidio, que entre los jóvenes han aumentado en un 40%. Es verdaderamente un hecho dramático. ¿Qué explicación encuentras? ¿Qué alternativa ves? Por último, dado que tus obras representan un conjunto de opciones, de caminos para la recuperación de lo esencial humano, ¿cómo pueden difundirse más? ¿Qué propuestas piensas ayudarían en esta difusión que hoy se hace urgente? Aclaro, por último, que estas tesis de Adolfo Colombres han sido su objeto de estudio, de interpretación, es decir, encontramos una continuidad de su pensamiento y una mayor profundidad. Eso sería como entrada, maestro Adolfo Colombres. Bueno, no sé si dejarla para el final o no, son 4 preguntas, ¿no?
3, creo que 4. O Sí. si no, o si no volverlas a plantear una por una. ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo nos ayudan tus análisis previos a encontrar explicaciones a esta situación inesperada que nos sorprende y que ha cambiado formas de vida y visiones de mundo en millones de seres humanos? Esa sería. Bueno, creo que estos dos libros, ¿no? Que son casi como hermanos y que tienen un tercer hermano que tiene que nacer, ¿no? Ya está, para la edición, ¿no? Que se llama Los bajos fondos del arte, y es un trabajo sobre 3 grandes ejes, ¿no? El eje de la forma, de la sombra y de la ausencia, ¿no? Es decir, si uno conjuga estos 3 libros, es que realmente tratan de todos los temas, ¿no? Yo planteo, por ejemplo, la velocidad, la lentitud y la velocidad, ¿entendés? Parece un tema muy abstracto, pero también es muy fundamental, porque a más velocidad que la que este mundo imprime, es decir, disminuye la percepción. A 200 kilómetros por hora no ves ningún paisaje. Entonces, que se habla del silencio, habla de muchos temas así puntuales, es como desmenuzar el asunto, ¿no? No a través de un discurso político, que para eso tengo 100 otros libros, América como civilización emergente, por ejemplo, ¿no? Que es un tema sobre el que quiero también volver ahora, ¿no? Porque creo que en la post-pandemia, ¿no? Porque yo creo que estamos incluso haciendo, en la versión esa que se había hecho en México del Popol Vuh, ¿no? Con la mejor orquesta que tiene como, ¿no? Que hay aquí en Argentina, que trabaja solo con todos los instrumentos precolombinos que están en la Universidad 3 de Febrero, ¿no? Que es una orquesta que cuando vino los 100 años de la reforma educativa en Córdoba, las invitaron a tocar ante 500 rectores de universidades del mundo, ¿no? También hay una coreógrafa excepcional, etcétera, porque los quichés tienen ahí todo el tema de la danza teatro, ¿no? Es decir, eso le pusieron por lo menos como título, o sea, y hasta el día de hoy creo que los quichés sigue funcionando eso de la danza teatro. Entonces tomamos también ese concepto de danza teatro, bueno, pues la idea de incluso de ir por América con esa versión basada en el maestro, ¿no? Es decir, el primer maestro que tuvo Guatemala, ¿no? Es decir, que en el año, en el año 25 lo consignaron maestro, bueno, y él Adrián Chávez, ¿no? Que dice, hay una edición hermosa y enorme que ha hecho el Instituto Nacional, no el INA, ¿no? Es decir, a la parte superior del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Donde estaba con Phil Batalla en esa época, ellos trabajaron con esta versión también del Popol Vuh. Bueno, es muy largo explicar todo el proceso que hice para llegar a esa versión, que se hizo en Francia, se hizo después en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, ahí se hicimos en un gran anfiteatro, ¿no? Y quedó magnífico, pero con todas las luces, los muñecos los del infierno tenían como 4 o 5 metros de altura, ¿no? Que salían de la tierra, así, era muy impresionante con las luces y colores, bueno, ¿no? Ahora queremos mandar eso, ¿no? Bueno, eso te digo un poco al margen, pero yo creo que, es decir, supongamos, ¿no? Si vamos al índice de este libro, ¿no? De Poética de lo Sagrado, ¿no? Es decir, cuando estoy hablando aquí de los primeros temas, tiene que ver con la significación de la realidad. Porque si no hay una significación que vaya a más lo profundo, a veces cae en lenguaje político, pero dos son igualmente deplorables, diríamos, porque no ofrecen, de hecho, no tienen nada que ofrecer porque no han visto el fondo de la realidad. Están ahí buscando un poder, un lugar, etc. Entonces, lo que yo quería aquí es desmenuzar toda esta cosa de modo que se la fuera viendo en eso, ¿no? Yo creo que supongamos el tema del silencio, el tema de la palabra viva, la valoración de la palabra en una época en que todos hablan de las falsas noticias, que era la táctica de Estados Unidos en este momento, ¿entendés? Ya no necesitan ejército, usan la palabra, no, es decir, destruyen totalmente la palabra, digamos, el sentido de la palabra. Por eso, bueno, mi libro es de celebración del lenguaje, son como 400 páginas que tiene que ver con esto, ¿no? Con
y tomando ejemplos incluso de África, como los Dogon, por ejemplo, ¿no? La hija de Marcel Griol, que hizo el Museo del Hombre en París, hizo un libro de 800 páginas sobre la concepción del lenguaje de los Dogon, que incluso hasta mezcla la fisiología, entonces es una cosa increíble, porque vos después de eso, ¿no? Te das cuenta de la importancia de la palabra. Aquí el grupo guaraní, ¿no? Es decir, también creo que la mayor cultura de la palabra, ¿no? Que los tupí guaraní prácticamente cubren casi toda la costa atlántica, ¿no? Hasta cerca del Caribe, ¿no? Y bueno, esos pueblos, bueno, también tenían una concepción impresionante de lo que es la palabra, ¿no? Como para enseñarnos a todos nosotros, digamos, a respetar el lenguaje. Recuerdo que un indio norteamericano, no sé, creo que era un ciego, decía que los blancos debían tener dos lenguas, porque él no entiende cómo con una misma lengua se puede decir la verdad y la mentira, ¿no? Bueno, es decir, hay muchas enseñanzas que vienen a caballo de esto, pero también me ha servido mucho el África, ¿no? Es decir, a mí África significó poder salir al principio era, bueno, América con Europa, ¿no? Y cómo con la concepción del arte y de la literatura, porque Europa nunca se preocupó, digamos, por ser universal, ¿no? Ellos dieron por entendido que su pensamiento, a pesar de representar el 20% de la humanidad, era lo universal, y lo nuestro es lo particular, o sea, todo el proceso de Mesoamérica, el proceso de la civilización andina, todo eso como secundario, y sin embargo hay cosas en ese conocimiento que dialogan y se oponen a ello, es decir, de toda la gran, digamos, todo el tema, ¿no? De cómo, especialmente en el arte, a partir del Renacimiento, cómo Europa se sale del carril universal. Porque, es decir, el arte, generalmente, en casi todo el mundo, digamos, tiene una visión decir, funcionalista, ¿no? En el sentido que el arte, la belleza, está al servicio del hombre, al servicio de la sociedad. ¿No? Las indumentarias que se hacen, los rituales, los entierros, todo, ¿no? Todo, desde el casamiento, todos acuden al arte. Entonces, no para como plantea Kant, digamos, siguiendo a Baumgarten, ¿no? en Europa, es decir, ¿no? No hay un deseo de libertad en el arte. El arte es un buen soldado. Me acuerdo ese penacho de Moctezuma que está en el museo antropológico, ¿no? Que esa réplica que tiene como 1 metro por lo menos, unas plumas increíbles, ¿entendés? Entonces, evidentemente, el que se ponga esas plumas es rey, ¿entiendes? El papel del rey es creíble con eso, lo mismo que los tronos siempre son obras de arte, todo. Entonces, el arte siempre está, en África lo hacen de marfil, etcétera, ¿no? O sea, todo eso en apoyo a la belleza, digamos, o para hacer creíble la vida social y darle resplandor. Nosotros también lo usamos, ¿no es cierto? Pero generalmente cuando estudias estética se plantean que algo para hacer arte, y eso viene ya de Kant, no tiene que tener nada que ver con ninguna otra cosa, no puede servir para otra cosa. Entonces, incluso Adolfo, sí. Adolfo, un segundo. A propósito de lo que empezabas a comentar sobre el silencio, a mí me gustaría, y a lo mejor al público, que pudieras hablar cómo se da este silencio entre las culturas indígenas. Los zapatistas, por ejemplo, en México, han tenido espacios de silencio y los medios masivos han dicho, es que ya desaparecieron, ya no existen, mejor que se callen. Pero el silencio tiene toda una dimensión muy especial y más en estas culturas indígenas. Ojalá pudieras comentarnos algo al respecto. Yo me acuerdo con el subcomandante Marco, ¿no? Hablando que lo acusaban de ser de izquierda, etcétera, ¿no? Bueno, y él decía que, ¿no? Cuando les decían que querían cambiar la forma que tenían los mexicanos de vivir, entonces ellos dijeron una frase muy simple, ¿no? Y después de eso el silencio, dijeron, nosotros no queremos cambiarle la vida a nadie,
pero no queremos, no queremos imponerle nada a nadie, pero no queremos que nadie nos imponga nada. Eso es. Entonces, dijeron algo tan simple como eso y se callaron. Porque es como, si vos te ves los libros sagrados, siempre, ¿por qué recurren a los versículos, tanto en el Corán como en la Biblia, ¿entiendes? Y, no, y en otros libros también. Porque cada pensamiento está, se dice esa frase y dejan un tiempo para pensarlo, ¿entiendes? Es decir, entonces la palabra necesita la ausencia de palabra. Con lo más económico, con lo más breve, menos con lo más acotada, ¿no es cierto? Cualquier frase, esa frase se recuerda. Y en África yo he visto, ¿no? Y también lo he visto en el área andina, ¿no? Gente que te dice cualquier cosa, como por ejemplo, para ir a darte cómo llegar a un hotel en un pueblito, ¿no? Y te señala que va 2 cuadras para aquí, una para allá, bueno. Y lo dice de una manera, ¿no? Que son tipos que parecen como que fuera, ahí en esa zona está el siglo de oro español. Está mejor, y alguien me lo dijo que está mejor que en España incluso. Entonces, la forma de decir, ¿no? También me acuerdo de un tipo, de un bambara en Burkina Faso, que me preguntó, un tipo que ha estado en la lucha de independencia, incluso le habían quemado la casa a él, porque está viviendo con una canadiense. Entonces me pregunta en algún momento, ¿probaste la cerveza nativa? Y era una siesta de mucho calor en un pueblo llamado Pudugú, que tiene tierra colorada, las calles, y no había casi nadie, ¿no? Y te digo que no lo había probado. Entonces me hace señas de que suba en su moto. Subimos, no dijo nada en el camino. Cuando llegamos yo me quedé sentado afuera ahí, ¿no? Y sobre el borde de la vereda, y él se fue, entró y trajo un cuenco así de una cosa que no me gustó nada, pero era la cerveza que hacía ahí, ¿no? De mico, no sé de qué sería. ¿Entendés? Entonces, y después volvió a subir a la moto y no dijo nada, ni me preguntó si me había gustado o no. Entonces, esas palabras, que eso fue en el año 1971, que yo hice un viaje ahí de 5 meses prácticamente por cerca de 16 países del África Occidental y Central, ¿no? Entonces, eso, a mí la cara de él preguntándome si yo había probado la cerveza nativa, una cosa totalmente de la vida cotidiana, pero en la forma amorosa de decirla, una forma, evidentemente con eso él quería decirme, es como si vos en México, como usted hiciste alguna vez, que pruebe alguna cosa que yo no conozco, que es muy importante para México, ¿sabes? Él se le ocurrió la cerveza nativa, ¿no? Y lo dijo, ni siquiera me preguntó si me había gustado o no, ¿entendés? Porque quizás desde el punto de vista, queda mal que pregunte si me gustó o no. ¿No? Es porque si vos le haces un regalo a una persona, le vas a decir, ¿te gusta? No, no. Es una pregunta que sobra, digamos, que no tiene profundidad, ¿cierto? O sea, entonces, ese es un trato del lenguaje. Cualquier palabra que está rodeada de silencio, y eso usó muy bien el de los zapatistas, porque con la escasez de palabras los desconcertó. El verbo rágico, que uno ve los políticos, todos que hablan y hablan y hablan, y las cosas que dicen, dijeron hace 10 minutos, ya directamente la borra con otra palabra o con otra frase falsa, porque te das cuenta que no son cosas que salen del alma. Cuando vos ves esta gente, ¿no es cierto? O sea, dice pocas palabras, pero son palabras que le salen del alma. O sea, y tienen un gran contenido humano. Claro, este mundo que acostumbrado por la televisión a la verborragia, porque la televisión es pura verborragia, hablan y hablan y hablan, ¿no? Casi no hay silencio, no hay intersticio, ¿no? Estos tipos son claro, quedan como elementos divinos que vuelven a recordarnos que la palabra, cuál es la finalidad de la palabra. ¿Sí? Bueno, entonces eso, digo, lo mismo es este desguace, digamos, ¿no? De todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, la escritura y lo sagrado, ¿no es cierto? Que la palabra viva y lo sagrado, es decir, los sagrados mágicos, los sagrados religiosos, que es lo luminoso. Entonces, son una serie de, también el tema del silencio, el tema del color y la relación del color y sentido, por ejemplo, bueno, ¿no? Entonces, si vos, después el tema del fuego, ¿no? El tema del fuego, es muy importante en África, por ejemplo, porque
eh, tanto los Dogon, por eso ya no digo que es más complicado, pero sí en otros lados de la costa occidental, ¿no? Es decir, ellos hablan de la palabra fuego y de la palabra juego. Fíjate, solo difiere una letra, ¿no? Fuego y fuego. La palabra fuego, ¿no? Fuego es la palabra que da vueltas sobre las cosas y no penetra, ¿cierto? Y ellos me dieron a mí también ver la importancia, ¿no? Del verbo penetrar, ¿no? Que supongamos tiene la primera acepción puede ser sexual. Pero ves, si cuando vos estudiás, haces cualquier cosa, decís, tenés que penetrar en una realidad, cualquier cosa que quieras estudiar o vos como investigador, etcétera, es una tarea de penetración en una realidad, en una cosa, ¿no? Pero entonces yo decía, fíjate esto, ¿no? De que la palabra juego, lo que para a algo así, que también dice que está ligada a la luz y que la luz se pasea así responsablemente sobre las cosas, pero no penetra. Entonces en cambio, y la luz también es un atributo del fuego. Pero después está el otro ya directamente, que el verdadero fuego, ¿no es cierto? No da muchas vueltas, penetra. Entonces, el fuego, ¿no es cierto? Al penetrar, el que entra en el fondo de las cosas, no se anda bailando sobre las cosas, sino que entra en las cosas. Sí, Adolfo, tenemos poco tiempo, entonces quisiera entrar directamente a tu otro texto, El resplandor de lo maravilloso o el reencantamiento del mundo. Este texto que no lo tengo físicamente, pero que se editó en 2019. Hasta te voy a mostrar, es bellísimo, era que la tapa de este libro. A ver. Ah, muy bien. Ah, qué magnífico, qué bonita ilustración. Esto de un argentino de origen judío que estuvo en Brasil, después estuvo en las costas de Perú, ¿no? Empezó a tomar todas las mitologías, pero de forma muy libre, las mitologías así sobre el más allá, todo eso, ¿no? Sí. Y ya murió, se llama Oliver Friedman. Bueno. Adolfo, tengo una cita donde hablas de Pasolini. Sí. En este libro del reencantamiento del mundo, dice, la realidad es eso que debe permanecer encantado y la función del arte es contribuir a sostener el encantamiento del mundo desencantado de la modernidad occidental. Bueno, a su juicio, el academicismo, podemos hablar de la UNAM, de la UAM, de la UBA, es un ritual burgués que se sustrae a la universalidad del saber y que produciría pérdida de lo sagrado, conduce al fin. La pregunta es, ¿cuál es, en tu opinión, Adolfo Colombres, la función que debe cumplir el arte hoy en esta maravilla del reencantamiento de la que hablas? Bueno, yo generalmente hablo, ¿no? Planteo como cosa básica que el hombre tiene, así como tiene dos brazos, el conocimiento también tiene dos brazos. Uno es la vía analítica y el otro es la vía simbólica. Uno se basa en conceptos y el otro se basa en imágenes, en el poder de las imágenes. Los lenguajes, la llamada razón tendrá unos 25 siglos, en cambio el hombre, la vía simbólica creo que es totalmente anterior, por lo menos Cassirer la ve como muy anterior, ¿no? Y eso fue un conocimiento que de alguna manera Occidente no lo reconoció, no lo vio como una vía conducente para el conocimiento del mundo. Entonces hubo movimientos que rescataron la vía simbólica, la vía de la intuición y todo eso de lo imaginario, ¿no? Pero como el caso del, bueno, sí, el romanticismo, ¿no? Y algún otro movimiento por ahí, pero generalmente en Europa triunfó todo un pensamiento racional, en el cual hay una cosa muy importante para señalar ahí, que no existe la razón, ¿no?
lo que existe son razones. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que no hay, si te ves por los lados de la racionalidad, no hay nada que sea racional o irracional de por sí. ¿De qué depende eso? Depende de una jerarquía de valores. Y como toda verdadera cultura, lo que la caracteriza como cultura es el hecho de de establecer escalas de valores, es decir, no todos los pájaros son iguales. Por ejemplo, el quetzal tiene un brillo muy especial en la cultura centroamericana, ¿entendés? Es decir, aquí también el colibrí para los guaraníes el picaflor, etcétera, ¿no? Es el mensajero de los dioses. Entonces, toda cultura no dispone las cosas como el tango cambalache, ¿no es cierto? Sino que las dispone en jerarquías. Y esa jerarquía de valores, ¿no es cierto?, está determinando, te permite saber si algo es racional o irracional. Entonces lo que hace siempre Occidente, toma su jerarquía de valores y se la aplica a culturas que no tienen nada que ver con su concepción del mundo. Por ejemplo, en una época había una cosa que se llama Somisa, una gran empresa metalúrgica, que por una cuestión, hace muchos años, decide echar a 5.000 personas. Entonces los títulos de los diarios, hablaban eso como racionalización. ¿Qué manera de racionalizar? Aunque no lo digan, eso estamos mostrando que el concepto de racionalizar, es decir, está en esa escala de valores, el ser humano es inferior a la rentabilidad del capital. En una economía socialista nadie podía decir voy a echar 20.000 personas para, digamos, racionalizar. ¿Entendés? Entonces, te fijas cómo cambia todo eso cuando vos te acometes. Entonces, todas las culturas hay que verlas, juzgarlas incluso dentro de su escala de valores. Entonces, muy bien, yo no estoy, si además pienso que esa vieja razón imperial de alguna manera sigue estando muy presente y sigue atacando a veces a los procesos simbólicos que son los que tienen nuestros pueblos. Nuestros pueblos, es decir, cuando alguien los ayuda, se ocupa de ellos, son muy agradecidos, ¿entiendes? O sea, son buena gente, podríamos decir, ¿entiendes? No entran a veces las componentes, las cosas que hacen los que están detrás del dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto de... Es decir, yo creo, me acuerdo que habrá, ¿cómo se llama Adolfo, tengo una pregunta muy particular. Bueno, pero quiero terminar de contarte esto porque creo que es importante. Creo que la función del arte, el arte o el escritor, o sea, el artista plástico, todo, son personas que trabajan sobre la vía simbólica, digamos, ¿no? Es decir, no quiere decir que somos irracionales, sino que en último caso tenemos una racionalidad. Si somos descolonizados o queremos descolonizar, ¿no? Lógicamente vamos a tomar en cuenta todo un elemento digamos, entrar en las jerarquías de valor y en las cosas de nuestra cultura y no aplicar modelos o escala de valores que vienen de otro lado. ¿Entiendes? Entonces eso, es decir, el arte, la función del arte en general, y no solo también del arte, porque vos ves que también que hasta en la política es muy efectivo eso, porque es un arma que no usa el enemigo. El enemigo hoy lo que puede simplemente, con falsas noticias, está dirigido un poco hacia manipular a nivel racional, etcétera, a un nivel muy superficial, etcétera, ¿no? Son lenguajes que vas a tener dos dedos de frente para que no te convenzan de nada. Entonces yo creo que la función del arte en este momento es salir al cruce el problema que tenemos es digamos, la designificación de la realidad. O sea, lo más revolucionario en este aspecto, ¿no es cierto?, si el era el vacío destruye las cosas, entonces hay que ir al lado opuesto, ¿no es cierto?, si nosotros la cuestión de la reconstrucción. Me acuerdo este libro, ¿no?, la México de lo Sagrado, yo le había mandado 2 o 3 capítulos a la revista de cine cubano, ¿no?, que es la revista más importante de cine que hay en América, pues la tiene además montones de años, que la publica la Casa de las Américas, ¿no? Entonces, una chica que estaba ligada, que trabajaba en la parte de cine, en el ICAI, ¿no?, que dirige la revista esta. Entonces ya ella publicó 2 cosas, y cuando yo le digo que estaba por salir ese libro, como
como un comentario al margen, ella me dijo, le digo, no, yo quiero publicarlo aquí también, porque me han publicado varios libros. ¿No? Poética de lo Sagrado, esta edición es la edición cubana, ¿no? Bueno, y el otro también, el Tragetario del Paraíso también es cubano. También han publicado varios de otros libros, el tema también del nuevo manual, ese lo sacaron también en Cuba. Pero fíjate lo que me dijo esta chica, dije, no, está bien, digo, publicarlo, no tengo ningún problema, porque advierto, digo, que este es el menos político de mis libros, ¿no? En el sentido de que más que era, el trabajo central era resignificar la vida, ¿no? Eso puede ser revolucionario o no, de acuerdo a cómo lo mires, ¿entendés? Y ella me dijo, no, dice, es el más, es el más, el más político de tus libros. Claro, porque después de 60 años de revolución, ¿no? No puede estar diciendo viva Fidel, muera Sultano. Muera Trump, viva Fidel, qué sé yo. Se supone que en 60 años tenés que... ¿Para qué está una revolución? Para construir un hombre nuevo, un hombre distinto, ¿no? Y ese hombre distinto no se va a hacer simplemente con máximas así de tipo político, sino simplemente entrando en el ser de las cosas y ponerlas en valor, ¿cierto? Y una vez que vos limpies tu imaginario de esas cosas, entonces vas a poder ver la realidad, por más que no sea de ningún académico ni nada, pero vas a saber qué terreno estás pisando, qué sentido tiene lo que está frente a vos en este momento. Adolfo, Sí. Antes de que nos acabe el tiempo de la entrevista, quisiera hacerte una última pregunta de este libro sensacional, El Resplandor de lo Maravilloso, del que tú ya has hablado un poco. También tomo una cita, dice, la percepción de lo maravilloso requiere una imaginación y una sensibilidad siempre abiertas a los misterios y los detalles, por lo que quienes carecen de ellas tendrán que encerrarse en la llamada realidad, esa zona gris donde se corre el riesgo de morir de tedio al no encontrar mayor sentido a la vida. La pregunta, ¿cómo despertar y fortalecer esa imaginación y sensibilidad de la que hablas? Yo diría, Adolfo, sobre todo entre los niños y los jóvenes, ¿cómo abrirles otra opción diferente a la zona gris en la que muchos de mis estudiantes, de mis vecinos de al lado, están dentro en una cotidianidad infernal y en una zona gris que qué difícil que salgan o que uno pueda ayudar en algo? Eso es, Adolfo. Bueno, es decir, yo creo que los niños, ¿no? Los niños y las maestras el preescolar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que les enseña que hay una cosa positiva en la forma, porque les enseña las buenas cosas, ¿no? Es decir, el trato entre ellos, ¿no? Una educación para moverse en los grupos, ¿no? Le enseñan, es como que le enseñan a ser personas, de alguna manera, y esos valores que son negados en la vida cotidiana, tal vez de México y de Argentina y de todo eso, ¿no? Porque ve gente impresionante, gente, he visto hoy, porque hay los médicos que se están muriendo, que no pueden sacar la cabeza de ese infierno, ¿no? De ver gente que se les muere por el virus, y que otros dicen que ese virus es un invento del gobierno para tenerlos presos porque les dicen que se cuiden, que se pongan barbijo, entonces varias manifestaciones quemando barbijo, todas esas idioteces, ¿no es cierto? Eso no es lo que respiran tanto a los niños. Yo creo que a los niños se los preserva un poco, ¿no? Incluso a nivel de pobres también, no solamente a nivel de clase media, ¿no? Entonces, pero después decía, cuando empiezan, ¿no? Hacia el final de la primaria, quizás cuando empieza ya la secundaria, ya le está pegando fuerte el tema este de la virtualidad, digamos, ¿no? Que es una cosa que me da mucho temor, ¿no? Eso porque creo que la cultura se hace con el cuerpo, ¿no? Y por ahí en algunos momentos como este, bueno, pues si la única manera de que hagamos esto, lo hacemos, pero yo temo que esto se constituya en la forma normal, la nueva normalidad pase por la ausencia, digamos, ¿no? La ausencia de cuerpo, ¿no? Y también, bueno,
está el tema que la juventud creo que está más consciente, ¿no? Yo veo a mis hijos y a las amigas de mis hijas, etcétera, tienen un sentido del territorio, de lo que es la naturaleza, de lo que puede, de que el mundo está en grave estado, no solamente político, sino también por la, ¿no? Ver toda la costa oeste de Estados Unidos ardiendo entonces todo el tiempo están destruyendo la Amazonía y eso a los chicos les preocupa. No sé si a todos, ¿entendés? Pero yo creo que tienen ese lenguaje que cuidan, ¿no es cierto? Mi hija me viene con cada cosa, a veces, porque hay gente que junta botellas en plástico, que le meten adentro otros plásticos y después los convierten en ladrillo y hacen casas con eso, no sé, ¿no? Entonces ella va y me obliga hasta para poder meter los plásticos dentro de la botella, para estar un rato largo con eso, ¿no? Pero bueno, y también se llevó plantas de árboles de mi balcón y para llevarlo a ponerlo en lugar del barrio, etcétera, ¿no? Tienen el sentido de lo correcto, ¿no es cierto? Así, sí, lo veo que son, claro, pero ella también ha vivido en México, vivió en Ecuador, etcétera, no es una chica común, pero creo que son muchos los chicos que bien pensantes. Digo chicos, por ahí tienen 30, 40 también, ¿no? Y a veces pasan los 40, ¿no? Pero los veo que ya están formados de una manera distinta a lo que era mi generación, cuando vivía en Tucumán y después cuando llegué a Buenos Aires, sobre todo en Tucumán, ¿entendés? O sea, era una generación muy violenta. Porque no me acuerdo en Tucumán que había un maricón, ¿no? Como le llamaban en ese momento, un homosexual, ¿no? Y cuando la gente se lo veía en la calle, lo humillaba, lo pateaba, ¿no? Es decir, por ser homosexual, te das cuenta, es decir, ahora no, algún cretino puede llegar a hacer eso, pero ya no es tan así. ¿No? Yo creo que, y ya con esto, a ver si acaba, bueno, me parece que es buena manera de acabarla, ¿no? Yo hablo me preocupo también por la especie, veo muchas cosas de los animales, ¿no? Y a veces me digo que sería bueno que ya el hombre ya tuvo demasiado tiempo, que se vaya, que lo deje a los animales que están haciendo ya algunos, están amaestrándose ya para tomar el lugar de los hombres, ¿no? Pero por ejemplo, si uno toma, por ejemplo, como cuál es la apuesta del ser humano, ¿no es cierto? O mejor dicho, de la humanidad, ¿no es cierto? Sí, no la inicial, donde se mataban entre ellos, que hacían lo mismo que hacían los animales, sino a lo que yo llamaría, ¿no es cierto?, se podría resumir en la frase piedad para los débiles. A partir de ese gesto de piedad para los débiles, ¿no? Es como que el hombre, yo creo que funda el Homo sapiens, ¿entiendes? Porque antes, yo veo a los pobres bichos, ¿no? En películas de África, ves que un antílope chiquito nace casi sin ningún problema, lo suelta la madre y ya nace, 1 hora después ya se paró y 3 horas después ya corre, y al día siguiente está corriendo 40 por hora. Y aquí a los 30 años todavía siguen amamantando. Entonces, veo cualidades impresionantes, no sé, en los animales. Pero entonces, fíjate, ¿no? 50 años que vos y yo los vivimos, desde el año 1970 hasta el 2020, son 50 años. No es nada en la historia humana, mucho en nuestra vida, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la situación de las mujeres hoy? Ha cambiado mucho. 50 años hubo una revolución femenina que uno puede ir por más, ¿no es cierto? Pero que el mundo se ha modificado bastante. La situación de los indígenas también, entre eso, siguen jodiendo, pero también en esa época, yo creo que cuando yo empecé a trabajar con ellos, al comienzo ni siquiera podían decir qué es lo que querían. ¿No? Y ahora ven que van a las Naciones Unidas, se mueven por todos lados. Los afrodescendientes también que están haciendo lo suyo ahora en Estados Unidos. Y sobre todo, bueno, las discapacidades. Yo en Alemania tengo una amiga que tiene una hijita que ya tiene 22 años, pero que nunca pudo ponerse de pie. Y le funciona un brazo y una pierna nada más. Bueno, y con su silla de ruedas va, sube a los metros, anda por todos lados, tiene un departamento que le dieron con un jardincito para ella y con dos, para que no viva con un cuidador todo el tiempo, la visitan en los horarios distintos. Y le dieron un trabajo que le vienen a buscar a las 7 de la mañana, un trabajo que pueda físico, que puede hacerlo solamente con un brazo. La viene a buscar un ómnibus, la deja ahí, todo eso. Es una cosa increíble, ¿entendés? Es decir, imagina que a nivel de la naturaleza es impensable, que tiene una cosa así y se lo come el león al ratito. ¿Entendés? Entonces,
Bueno, y siguiendo con todas otras formas de minorías también, o de gente que ha sido siempre históricamente, digamos, eh, perseguida o despreciada o desfavorecida o no vista, eran como seres invisibles en el fondo. Como el dolor siempre no le duele al que no, al que no lo tiene, no tiene el mal. Entonces, todo ese cambio que yo veo, un efecto de 50 años de historia humana, lo veo buenísimo. Y si en función de eso, uno podría decir que el siglo XXI iba a ser el siglo digamos, de la madurez de la especie humana. Pero ¿qué pasa? Contrarrestando esto, nos vinieron una serie de monstruos como los Trump, etcétera, ¿no? Los Bolsonaro y algunos, ¿no? Como el Duque, que no tiene nada de Duque, porque es realmente un piojoso, bueno, de Colombia, ¿no? Bueno, y todo eso es decir, seres que lo único que los mueve, que están arrasando con la Amazonía, no les importa nada de nada. ¿De dónde salió esa gente? ¿Entendés? Ahora me pregunto también, una especie que a pesar de toda su evolución, ¿no? En la parte simbólica y racional, etcétera, lo que no desprecio tampoco la razón, ¿entendés? O sea, logró construir tantas obras, etcétera, ¿cómo esa gente puede estar gobernada por una bestia como Trump? Todo Estados Unidos, que dentro de todo tiene grandes universidades, tiene muchas cosas, una gran literatura, una gran música, muchas cosas grandes, también un buen cine, ¿no? Mucha porquería, pero buen cine también. Entonces, ¿cómo esa gente elige una bestia como Trump? Eso, digamos, no sería un motivo suficiente como para que se acabe ese país, ¿entendés? Porque las responsabilidades son colectivas, es decir, si viene así como un chino, se le escapó un virus y vino a jodernos a todo el mundo, ¿no? Uno dice cosas de los chinos, y fue un chino nada más que hizo eso, capaz, 1, 2, 3 chinos. Pero entonces, cuando también un mexicano hace unas pillerías de ese tipo, también van a decir los mexicanos y los argentinos, ¿entendés? Porque hay una responsabilidad social que en el fondo uno no puede decir, no, ya está bien, Trump, pues yo no tengo nada que ver con Trump. Pero está bien, es decir, sí. ¿Quién lo puso ahí? El llamado pueblo, ¿entendés? El pueblo norteamericano, con toda su historia que habla de libertad, etcétera, puso esa bestia en el poder. Entonces, pronto hay una gran humanidad, digamos, un aspecto, una parte importante de la humanidad que ha logrado avanzar en muchos valores, pero se encuentran tipos que quieren destruir todo, están destruyendo el planeta, ¿cierto? Y la gente inteligente, la gente cultivada, habla de cosas, ¿no? Hace eh, sigue haciendo, por supuesto, sus actividades académicas, lo que sea, ¿entendés? Pero no, hay cosas que no cierran. Y no cierran porque creo que este es el último siglo, ¿no? Que el hombre tiene para decir, bueno, vamos a ver, son capaces ustedes de manejarse solos y bien, o si no, váyanse que hay más de 2 millones de especies que están siendo, algunos hablan de 80 millones, incluso uno ve el mar, cuando entra hay películas de mar, ves montones de animales impresionantes que nunca se han visto, ahí desde el fondo, miles de especies sumergidas, digamos, ¿no? Aquí cuando, ya con esto termino, cuando resulta que hubo unos días que, no sé, bueno, que de golpe empezaron, ¿no? Con el tema de decir esa pandemia, ¿no? Cuando se dejaron de navegar en los ríos y todo eso, empezaron a aparecer los animales, ¿no? En una plaza ahí cercana había un carpincho que se llama, que es el roedor más grande que hay, ¿no? Que iba adelante seguido por 5 carpinchitos, estaban en la plaza, ya la sentían suya. Y después de Estados Unidos, ¿no? Había una casa esa que estaba al borde de un bosque que tenía una pileta de natación, ¿no? Y una mesa, ¿no? Y entonces estaban la familia, el hombre y la mujer comiendo así, el bosque está allá, y una chica de 12, 13 años que estaba frente a los padres y quedaba un lugar en la mesa, porque una mesa pequeña estaban comiendo. Y se ve salir de la selva un oso, y los padres ponen cara de terror, esos osos negros que son más chicos que los pardos, porque los pardos son casi el doble de peso. Bueno. Entonces viene el oso, no, sin ninguna agresividad, y como no había silla al lado de la chica, se queda parado al lado de la chica y pone las manos sobre la mesa. Entonces la chica al principio se ve que
mientras los padres ven cara de terror, la chica lo ve de otra manera, entonces saca una tostada, le pone, no sé, un dulce o algo, y se lo da al oso. Y el oso te come la tostada y le hace una cara como diciendo, qué rico que es eso. Y al rato entonces se ve que quiere más el oso, y ahí los padres un poco empiezan, no sé qué movilidad, entonces pone una cara como diciendo, qué lástima que no hay más, ¿no? Y se va tranquilo al bosque. Esa escena, no digo, es como para ir preparando a la poshumanidad, ¿no? Maestro Colombres, ya estamos finalizando. Es una pregunta última, breve. ¿Cómo reencantamos este mundo? Bueno, creo que uno de los caminos, el gran camino es el arte, la producción simbólica, ¿no? Y también, por supuesto, la justicia, pues yo no creo que se pueda hacer cosas hermosas, como vemos aquí ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, aparecieron una capa como de 10 millones de personas que no tenían ningún registro, o sea, que no tenían ninguna tarjeta de débito, ni estaban en ningún banco, no tenían jubilación, que no tenían nada, ¿entiendes? Entonces, es decir, esas cosas no pueden ser, ¿entendés? En un país que decía que tenía como para alimentar al mundo, tenía que hacer montones de comedores escolares en la zona pobre para que puedan tener a comer. Y yo veía a las chiquitas así de 8, 10, 8 años, no 6 años, que la madre, algo que también como pasa en Cuba, ¿no? Que en Cuba lo ves que por ahí sabéis que todos no tienen, que tienen muy poco poder adquisitivo, pero ves que viene la madre con una niñita y la niñita está impecable, está como para llevar una fiesta. Es decir, y el mismo pasaba ahí, pero veía que estas chiquitas también todas con el bien peinaditas, todo eso, venía la madre y las dejaba para que coman ahí, y a veces ellos llevaban cosas para la casa para que coman los padres, ¿no? Pero la mirada de la chiquita era como diciendo, en el fondo su alma se preguntaría, ¿por qué tengo que comer aquí y no en mi casa? Entonces hay mucha injusticia en esto. Yo creo que hasta la gente, hasta los millonarios se están preocupando, que algunos de ellos en Estados Unidos, que quieren que les cobren más impuestos, entre ellos Billy Gates, todo eso, ¿no? Porque se dan cuenta que así no va la cosa y que se les va a venir todo encima en algún momento. ¿Entendés? Entonces hay que ver todo esta y ya en lo que nos toca, nosotros somos soldados de la cultura, digamos, del arte, del pensamiento, y bueno, aprovechar esto también para hacer una contraofensiva, porque no han desplazado el proyecto americano de integración, todo eso tiraron abajo en un rato con toda la estrategia norteamericana y con todas las altas noticias, ya no necesitaban ni militares, ahora ya directamente con jueces, con medios con televisiones, todo lo que es la cosa mediática y los jueces, ¿no? Y ya prácticamente con esos dos elementos, ¿no? Se dieron el gusto de manipular y ver lo que nos pasó a nosotros con Macri, que nunca gobernó para nada, se las pasó haciendo negocios, ¿entendés? Y después el país, las instituciones destruidas, todas, ¿entendés? A nivel de la educación, a nivel de por ejemplo, aquí se le ocurre, había un ministerio ministerio de salud y él los dio de baja y generó una secretaría de salud, habían comprado millones de vacunas y las dejaron que se pudran las vacunas, no les importaba. Tenían también consultorios médicos, ¿no? Mejor dicho, consultorios médicos rodantes que iban a los lugares, los pobres, etcétera, para poder poner vacunas y hacer las cosas de salud. Dejaron que se pudran ahí, eran montones de varios, ¿no? Sí, así que, bueno, eso, ¿no? Es decir, ve como, eso no puede ser más eso, ¿no? Pero bueno, el lado nuestro es el lado, ¿no? Quizá de defender lo que llamo la belleza del mundo, ¿no? Bueno, no yo, Maestro Colombres, en este final y en esta llamada nueva normalidad, démonos la tarea de reencantar este mundo terrible, pero que con tus libros, con este resplandor de lo maravilloso, yo siento que estás ayudando a ese reencantamiento del mundo. Muchas gracias, Adolfo, y bueno, pues ¿algo más que quieras decir? Sí, bueno, agradecerle a la Embajada de México, ¿no es cierto?, que
cuando veo tantas cosas en embajada, que te veo a vos, digo, ya como si pudiera caminar 3 cuadras y estar en México. Ya volveré y seré millones. Gracias, Adolfo. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.